protonefridios, todo se va a acumular ahí. Hormonas, ahí. Amonio, ahí. Toxinas, ahí. Entonces todo lo que es desecho, producto de los protonefridios, acuérdense que ese es el órgano de excreción, se van ubicando ahí. Y luego el individuo, a través de diferentes estrategias, va a tratar de eliminar todas esas sustancias ahí contenidas para sacarlas afuera. Hasta los gametos muchas veces se acumulan también ahí. Y dice acá, otra de las ventajas, facilita el transporte interno. ¿Qué me puede decir eso? Que sería otra de las ventajas. Dice, facilita el transporte interno en pseudocelomados. ¿Cómo así? Ustedes son... Como está lleno de agua y facilita los fluidos se mueven dentro del en el interior. Entonces miren, muchos pseudocelomados, aquí está la clave, miren, muchos pseudocelomados no tienen un sistema circulatorio, tampoco tienen un sistema respiratorio, no tienen nada de eso. Entonces, ¿quién va a cumplir con la función de circulación? Pues todos los fluidos que están en el interior, entonces va a funcionar como un sistema circulatorio. Todo ese líquido pseudocelómico va a funcionar como si fuese la sangre, aunque no lo es, ya saben. Y el intercambio gaseoso, ¿cómo se va a hacer? El intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso se hace a través de la piel o del tegumento que tenga el individuo. De manera que así van a ingresar o van a salir los gases. Ingresa el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Y de esa manera el individuo se va a poder respirar. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cómo respiran la mayoría de los pseudocelomados? Ustedes me van a responder cómo. ¿Cómo respiran? Entonces ya sabemos, no hay un sistema respiratorio. Entonces, ¿cómo obtienen las moléculas de oxígeno? Ustedes me van a responder. Entonces, ellos respiran a través de la pared, de la epidermis del cuerpo. Los que tengan cutícula, entonces eso, todas esas moléculas de alguna manera van a ingresar a través de ese tegumento, a través de esa cutícula, qué sé yo, y el individuo va a captar el oxígeno. No tienen un sistema circulatorio, no tienen sangre, entonces ¿quién va a cumplir con esa función de transportar todos los nutrientes y todo el oxígeno de un lado a otro? Una cosa es que ingrese el oxígeno al interior, pero eso tiene que transportarse de un lado a otro. Entonces, ¿quién va a cumplir con esa función circulatoria? ¿Ustedes qué me van a responder? La pared. No, Elson, no. Los líquidos. Los líquidos. El líquido pseudocelómico va a funcionar como un sistema circulatorio. Repito, el líquido pseudocelómico va a funcionar como un sistema circulatorio que va a permitir que todo el oxígeno y que todos los nutrientes vayan de un lado a otro dentro del animal. ¿Y cómo respira el individuo? Ahí sí, Elson, a través de la pared o a través del tegumento o a través de la epidermis. Correcto. Una vez haya entrado el oxígeno, tiene que ir de un lado a otro. Entonces, ¿a quién le corresponde esa función de transportar ese oxígeno de un lado a otro? Esa función le corresponde a el líquido pseudocelómico que se encuentra dentro de esa cavidad. ¿Entendieron? Entonces, son muchas funciones que ese pseudocele va a cumplir una función de locomoción, está muy asociada a los desplazamientos, al movimiento, va a cumplir como una función de esqueleto, por eso es un órgano hidrostático. Hay suficientemente espacio, esa cavidad brinda espacio para que se ubiquen los diferentes órganos y sistemas del animal. También va a funcionar como un sistema circulatorio. Ojo, muchos de ellos no tienen, muchos pseudocelomados no tienen sistema circulatorio, por lo tanto ese líquido en el interior de esa cavidad va a funcionar de transporte interno, que muchos de esos individuos no tienen un sistema respiratorio, por lo tanto la pared o la epidermis, esto que está en azulito, va a permitir que todo el oxígeno entre al interior del individuo, pero que también todo el CO2 que está contenido acá salga al ambiente nuevamente. Y otra función muy importante es que dentro de esa cavidad se van a acumular muchos desechos.
sobre todo esos desechos, ¿cómo se dice? Desechos amoniacales se van a acumular ahí. Y también se van a acumular toxinas, y también se van a acumular hormonas, y también en algunos casos se van a acumular gametos ahí, en ese pseudoceloma. De manera de que ese pseudoceloma brinda todas esas características que estamos mencionando. ¿Listo? Profe, si miramos, cuéntame. ¿Usted nos va a mandar esas diapositivas? Claro que sí. Apenas termine la clase, se las mando. Porque es que es a través de estas diapositivas, Sebastián, que ustedes van a elaborar el laboratorio. ¿Ok? Sí, entonces miren acá. Aquí tenemos, esto es como un diagrama evolutivo, donde se pone en orden todos los animales que vamos a estudiar en la asignatura. Miren acá los parazoos, donde tengo el cursor. En los parazoos, ¿a quiénes, qué representante tenemos de parazoos? Aquí. ¿Qué animal hemos estudiado que representa parazoos? Entonces ustedes se van aquí al ladito. Este aquí. ¿Y este quién es este? Parazoos quiere decir sin tubo digestivo. ¿Quiénes son? Los primeros que estudiamos. Los primeros que estudiamos. Las esponjas, muy bien, o los poríferos. Entonces aquí tenemos a los parazoos. Miren, abajito tenemos a los radiados o radiales. Aquí no está, pero pueden colocar radiales. Y tenemos a estos representantes. ¿Quiénes son? Miren, que tienen un orificio de entrada y salida, que tienen tentáculos, algunos tienen acá un tronco, otros, esto es una anémona, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué filum reúne a las anémonas? A los nidarios. Acuérdense, aquí tenemos entonces a los nidarios. Entonces, parazoos, tenemos a las esponjas, son individuos que no se mueven, que son sésiles. Luego tenemos a los radiados o radiata, que están compuestos por los nidarios. Aquí tenemos un representante. Luego aparecen los eumetazoos, quiere decir eumetazoo, que de alguna u otra forma ya desarrollan tejidos. Y tenemos varios representantes, los protostomados y los deuterostomados. Dentro de los protostomados hablamos nosotros de los acelomados, ¿se acuerdan? Dentro de los acelomados, ¿quiénes trabajamos? Miren acá. Dentro de los acelomados trabajamos este. ¿Quién es? Muchachos, ¿este aquí arribita? Acá arribita, ¿quién es? ¿Quién es este? Arribita, ¿quiénes son? Acelomado. Sí. ¿Y cuál es el representante? Mírenlo acá. Exactamente, acelomados, y trabajamos aquí a los platelmintos. Pero acuérdense que hay unos acelomados parásitos. Entonces, ¿quiénes eran? Los acelomados parásitos. Entonces hablábamos de la tenia. Entonces estaría por acá también la tenia. ¿De quién más hablábamos? De la fasciola hepática, de todos estos que son digenios. Entonces todos esos se van a agrupar aquí en acelomados. Pero miren que al ladito, aquí están en rojo, están los pseudocelomados. Y aquí está delineado en rojo. Y tenemos varios representantes. Pero entonces aquí agrupé a los dos que vamos a trabajar en el laboratorio. ¿Este quién es? Que es muy importante que es muy importante para los acuicultores porque tiene mucha proteína. ¿Quién es este? Que tiene el tracto digestivo completo. ¿Quién es? Los rotíferos. Y miren este que es alargado, que parece un gusano. ¿Quién es? Este podría ser un nemátodo. Entonces, dentro de los pseudocelomados, miren, señores, dentro de los pseudocelomados, ustedes van a trabajar estos dos animalitos que se encuentran dentro de este circulito rojo, acá. Van a trabajar
un rotífero y van a trabajar un nemato. ¿Por qué dice sin tubo digestivo? No es que sea una característica estándar, pero ustedes ya lo pueden intuir. ¿Por qué? Piénsenlo. ¿Cómo, profe? Porque dice, está un circulito ahí delineado del color rojo, ¿verdad? Y hay dos animalitos. Abajo hay un rotífero, ¿cierto o no? Y arriba hay como un gusanito. En el rotífero dice tracto digestivo y el gusanito dice no tracto digestivo. ¿Por qué dice el gusanito no tracto digestivo? Analícenlo, piénsenlo. Pongan esas cabezotas a trabajar. Porque es un organismo aplanado. No, Daniel, los pseudocelomados ya tienden a ser todos redonditos, tienden a ser todos como cilíndricos, como llenos de líquido. Acuérdense. Bueno, los nemátodos, los nemátodos. Eso, se dice gusano cilíndrico. Hay algunos que tienden a ser un poco más aplanados, pero no es la característica general, Daniel. Pero ¿por qué dice en ese gusanito dice no tracto digestivo? Porque existen muchas formas de pseudocelomados que son parásitas. Y acuérdense que muchos parásitos no necesitan un tracto digestivo. ¿Por qué? ¿Por qué muchos parásitos no necesitan un tracto digestivo? Pues básicamente porque todos los nutrientes los están asimilando de su huésped directamente a través de su piel. ¿Me hago entender? Entonces ellos están dando un baño de nutrientes y todo lo están asimilando es por pura difusión. No necesitan procesar ninguna clase de alimento. Simplemente ellos lo que tienen que tener es una estructura con ganchos o algo así que le permita adherirse a nivel del sistema digestivo, sea cual sea la parte del sistema digestivo. Y ya lo demás es recibir un baño de nutrientes, de manera de que todos esos nutrientes los están absorbiendo directamente, todo lo absorben directamente del huésped. No necesitan desgastarse pasando ese alimento por la boca ni por faringe. Todo eso es un gasto de energía innecesario. ¿Me hago entender? Por eso se dice, muchos de esos animales, a pesar de ser pseudocelomados, ojo, a pesar de ser pseudocelomados, no tienen un tracto digestivo, siempre y cuando respondan a una función de parasitismo. ¿Entendieron eso? Todos los que son parásitos, por lo general, no necesitan desarrollar un tracto digestivo, porque es innecesario. ¿Ahora sí entienden por qué o no? Sí, señor. Bueno. Entonces aquí tenemos a los dos animalitos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar un rotífero y vamos a trabajar un gusanito de esos, pero parásitos. Por eso dice sin tracto digestivo. Y pseudocelomados. ¿El laboratorio de qué es? Díganmelo. El laboratorio es de pseudocelomados. ¿Y qué representantes vamos a trabajar? Un rotífero. ¿Y qué más? Y un nemato. Bueno, pseudocelomados, miren, nematos y otros filus, o sea, todos estos son representantes de pseudocelomados. Nematos, rotíferos, gastrotricos, quinorrincos, nematomorfos. Nematomorfo es como un primo hermano de nemátodo. Acantocéfalo, entoprocto, priapúlido, lorecífero. De aplicabilidad para ustedes, rotífera se cultiva como alimento vivo, gastrotrica se cultiva. El único problema es que a veces tiene con muchos pelitos y muchas cerdas. Eso ha sido un problema para los acuicultores. Lorecíferos ya los están cultivando. Algo así los quinorrincos más o menos, pero los resultados todavía no son prometedores. Parásitos, acantocéfalo es un parásito, nematomorfo es un parásito y nemátoda, que tiene formas de vida libre, pero que también tiene formas parásitas. Entonces, nemátodas tiene formas de vida libre, sí, claro que sí, pero también tiene formas parásitas.
¿correcto? Y si hay nematodos, parásitos, ¿cuál sería la característica? Que muchos de ellos no tienen, ¿qué? Un tracto digestivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces lo tienen que aprender, carajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nutrientes lo consiguen desde su huésped. Muy bien. Correcto. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Lean. Características de rotíferos. Muy bien, Elson. Ahí va. Que son triblásticos. ¿Eso a qué hace referencia? Pues que tienen epidermis, que tienen mesodermis, que tienen endodermis, que tienen todas las tres capas embrionales. Que son bilaterales, es decir, que tienen un lado derecho, que tienen un lado izquierdo. Bueno, los rotíferos ya saben, son pseudocelomados, por eso los coloqué en rojo. ¿Cuántas especies hay descritas de rotíferos? Hay aproximadamente 2.200, que son animales muy pequeños, que están dentro de este rango, entre el 0.1 y 0.5 milímetros. Son muy pequeños. Entonces ya saben que la escala es de milímetros o puede ser también de micras, dependiendo de la especie, que hay una gran variedad de formas. Esa gran variedad de formas las podemos encontrar principalmente en el agua dulce. Ellos son dulceacuícolas. Ojo, ustedes que son acuicultores, la gran variedad de rotíferos los vamos a encontrar en el agua dulce, aunque también hay formas marinas y podemos encontrar también algunos que se encuentran en los lodos. En la morfología, ustedes ya saben que el individuo tiene como una estructura cefálica, luego tiene el tronco, luego el tronco tiende como a hacerse cada vez más angostico y va a formar entonces un pie, y al final en el pie se forman dos bifurcaciones que son los dedos. Esto sería como la morfología general de ellos, que tengan una estructura cefálica, un tronco, un pie, un dedo y dedos. Que los rotíferos, ojo, estos son de vida libre, también hay muy poquitos parásitos, pero por lo general son de vida libre. Tienen un tracto digestivo completo y regionalizado. ¿Qué quiere decir un tracto digestivo completo y regionalizado? A ver, muchachos. A ver, no. Intestino. A ver, María Claudia. Entonces, ¿qué quiere decir completo, María Claudia? María Claudia, completo, ¿qué quiere decir? Que tiene boca. Que tiene boca y que tiene... Listo, que tiene boca y que tiene... María Claudia, que tiene boca y que tiene ano. ¿Listo? Completo, boca y ano. ¿Y regionalizado qué quiere decir, María Claudia? Ahora sí, que tiene entonces la faringe, el esófago, el estómago, el intestino y todo eso. Quiere decir que se van formando diferentes regiones y que cada región corresponde a un órgano determinado. ¿Listo? Faringe, esófago, estómago, intestino y ano. Entonces, completo, boca y ano. Y regiones, todos los órganos que conforman a ese sistema digestivo. ¿Listo? Entonces es completo y es regionalizado. Estamos hablando de los rotíferos. ¿Vale? Dice que en los rotíferos la faringe está modificada y tiene un nombre ahí que se llama, ¿cómo? ¿Qué dice ahí ese nombre? Se modifica, la faringe es modificada y forma un mástax. Y hay otra palabra clave, que en el mástax hay un tipo de estructuras que corresponden a algo así como a mandíbulas, pero no se le dice mandíbulas, sino le dicen trofos o trofis, y están ahí dentro de ese mástax. Entonces, si yo les pregunto, ¿para qué sirve ese mástax? La respuesta es, eso actúa como un molino gástrico. Entonces, todo el alimento que entra al interior del individuo
va a ser procesado por ese mástax, porque eso va a ser como un molido y ahí va a moler, va a moler, va a moler. Entonces todas las partículas de alimento y todo lo que entre va a ser reducido a partículas bien chiquiticas para que el individuo pueda después procesar y desdoblar todo ese alimento de una manera mucho más eficiente. ¿Me hago entender? Entonces eso es una característica única, propia de los rotíferos, que tiene un mástax, que es un molino. Cuando digo mástax, asócienlo a molino, y que tiene trofi. ¿Qué son los trofi? Como los dientecillos que están rompiendo todo ese alimento, que está rompiendo, que está moliendo todo ese alimento que entra. Y otra pregunta, ¿y quién colecta y captura el alimento? ¿Ustedes qué me van a responder? ¿Qué me responden al respecto? ¿Quién captura el alimento? No, el mástax hace esto. Los dedos. Lo muele. No. A ver, váyanse a la clase pasada. No. El mástax tiene los dientecillos, y los dientecillos lo que hacen es triturar ese alimento. Profesor, cuando estábamos haciendo el parcial, estaba averiguando sobre los rotíferos y me apareció como un video microscópico, y ellos son como transparentes, y yo veía que ellos absorbían todos esos líquidos y como son transparentes, se veía el mástax. Y claro que sí. O sea, ellos absorbían todo ese alimento. Sí, pero entonces la pregunta es, ¿cómo hacen para colectar y atrapar ese alimento y luego para meterlo al mástax? Entonces acuérdense que estos animales, y váyanse a la parte de su morfología, tienen como una estructura cefálica, o llámenmelo cabeza si quieren, está bien, como una cabeza, y en esa cabeza hay una corona de cilios, acuérdense. Por eso se llaman rotíferos, animales que rotan, y dan vueltas y vueltas y vueltas, de ahí el nombre, rotífera. Pero entonces ellos tienen una corona de cilios que les va a servir para que ellos rotan y puedan moverse de un lado a otro, pero también para atrapar el alimento del ambiente. ¿Me hago entender? Esa es como una estructura que atrapa el alimento y la materia orgánica y el plancton que se encuentra en el ambiente. Y una vez lo atrapan, lo introducen al interior, luego pasa a la boca y de ahí sí sigue el camino del tracto digestivo. Cuando llegan al tracto digestivo anterior, es decir, a nivel de la faringe, ya saben que en la faringe, ¿qué encontramos? El mástax. Entonces ahí el alimento va a ser procesado, va a ser molido, porque el mástax tiene todos esos dientecillos que son los trofi, y ahí se va a procesar, y luego se procesa, entonces sigue su camino por todo el tracto digestivo. La pregunta fue, ¿quién atrapa el alimento? Ahora sí, respóndanme, ¿quién lo atrapa? ¿Y quién lo colecta? La corona de cilios. Esa, así es como me deben responder. La corona de cilios, que no solo sirve para desplazar, sino que también sirve para colectar el alimento. No es solo de locomoción, sino también de alimentación. Que no se les olvide eso, por favor, en los rotíferos. Y copien. Entonces ya sabemos que es un mástax y ya sabemos que es un trofi. Entonces ya sabemos que la corona está en la parte anterior y que sirve para desplazamiento, pero que también sirve para... ¿Para qué? De la comida. Exactamente. Muy bien. Y que en la parte posterior tenemos un pie. Y el pie, acuérdense que el pie es una estructura que se va haciendo cada vez menos anchita y luego salen como dos deditos, y eso va a hacer que el individuo se pegue a un sustrato determinado. ¿Me hago entender? Entonces esos animales pueden estar nadando, pero si quieren adherirse a un sustrato lo pueden hacer a través de su pie y ahí adherirse. Sigamos. Hacen parte de un clado que es el sindermati, que quiere decir que solo tienen epidermis. Los rotíferos no tienen cutícula, solo epidermis, no tienen cutícula, epidermis nada más.
Ya saben, ¿para qué sirven los protonefridios? Rápido. No me hagan perder tiempo con eso. Profesor, para expulsar los desechos amoníacos. Sí, de Y amonio. también, muy bien, Daniel, pero también les va a servir para mantener, para regular el individuo en cuanto a las aguas y en cuanto a las sales dentro de su interior. Es como el sistema que es como un riñón. Exactamente. Y dice, los machos son reducidos. Algunas veces no se ha logrado describir el macho. ¿Por qué? Porque sabemos de que ellos por lo general se están reproduciendo por pura partenogénesis. Y cuando las condiciones del ambiente ya son muy desfavorables, entonces ahí sí activan la reproducción sexual y aparecen los machos. Pero los machos son muy vestigiales, solo van únicamente a cumplir una función. ¿Cuál? Laura Vanessa o las Juaga. ¿Cuál es la función de los machos, Laura? Laura, y ellos no van a comer. Entonces ellos van solo a cumplir una función. ¿Cuál, Laura? Vanessa o las Juaga. ¿Cuál van, Laura? Laura. No sé, profe. Entonces, Marcela del Carmen. No sé, profe. Mierda. María Claudia. María Claudia. Reproducción, profe. Exactamente. Acuérdense que ellos se reproducen partenogenéticamente y la hembra está produciendo clones, pero todo eso está en perfecta sincronía con su ambiente. En la medida en que ya comienzan a haber perturbaciones del ambiente, que ya los niveles de agua van bajando, que ya las lluvias van empezando, entonces ahí comienza a la hembra a producir otro tipo de huevos, ya no para producir hembras, sino para producir machos. Los machos van a cumplir únicamente una función, ¿cuál? La de la reproducción, como dijo María Claudia, nada más van a reproducirse. Por eso es que los machos ni se conocen, porque son muy pequeños, son muy reducidos, no van a alimentarse, simplemente van a aportar con el espermatozoide y generar el tercer tipo de huevo, que es el latente. Cuando se forma el huevo latente, prácticamente ya el periodo seco básicamente habrá transformado toda la dinámica y la estructura de esa ciénaga prácticamente en un planchón, pero ese huevo latente sí puede estar en ese planchón y sí puede ajustarse a la tierra y ahí no va a pasar nada. ¿Me hago entender? Pero ya el macho cumplió con su función de generar el huevo latente. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuándo se activa el huevo latente? Pues cuando comienza nuevamente a llover, cuando los niveles de agua comienzan a restablecerse, entonces ya... Exactamente, Elson, eclosiona el huevo latente y ¿qué saldrá de ese huevo latente? Rápido. La hembra. La hembra. Entonces los machos, ¿cuándo aparecen? Cuando hay un disturbio, cuando desaparecen las lluvias, cuando entra el periodo seco, cuando van a bajar los niveles de agua, ahí aparece el macho. ¿Para qué? Para asegurar a la especie. Digamos que por un periodo anual. ¿Cómo? Digamos que por un periodo anual. Básicamente. Depende también de la dinámica ambiental de una región. ¿Correcto? Pero cuando el periodo es crítico y cuando ya deja de llover, ahí aparece el macho. Por eso es que el macho casi no se conoce. Son tres tipos de huevos. Exactamente, aparecen momentos específicos que por lo general la gente no lo asocia con el periodo y no va a capturarlo. Entonces hay mucho desconocimiento con relación a los machos de rotíferos, pero se sabe que morfológicamente son muy pequeños. Y en algunas especies ni siquiera se conoce. Y ya sabemos por qué. Porque va a cumplir con una función. Y lo dijo María Claudia. A aportar el espermatozoide y asegurar la permanencia de la especie. Y hay una connotación evolutiva ya en ese sentido. Muy bien. Entonces aquí tenemos machos reducidos, ya saben por qué. Y esta palabrita partenogénesis ya la saben.
¿Qué significa partenogénesis? A ver, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Que la hembra puede fecundar sus óvulos sin la necesidad de ¿quién? De un espermatozoide, siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas. Profe, Siempre. ese no es el mismo que el hermafrodita. No, hermafrodita no. Hermafrodita quiere decir que un individuo puede ser hembra y macho a la vez. ¿Oíste, Elson? Que puede tener Elson, un hermafrodita es un organismo que tiene los dos sexos. Profe, Ya, Julio. cuando un mamífero tiene esa por decirlo, esa situación de que es hermafrodita, ¿Hermafrodita? Sí. O partenogenético. No, cuando un mamífero resulta hermafrodita, o sea que tiene dos sexos, es se puede. adopción. Cuando un mamífero es hermafrodita, ¿qué pasa? Es apto para la reproducción. Es apto para la red. Eso no se puede. Es difícil porque es que muchos mamíferos no tienen esa condición, Julio. Esa condición de hermafroditismo predomina más que todo en los grupos animales inferiores. Eso es para la planta. ¿Sí? En la No, sí, mayoría de y las lo- plantas. Y los grupos animales inferiores, muchos invertebrados sí son hermafroditas, pero en la medida en que el individuo ya, se torna mucho más complejo, mucho más pluricelular y deuterostomado, ya se pierde esa condición. ¿Listo? Pero se ve más en las plantas, o sea, es más común en las plantas que en los animales. Y también, es una característica de los botánicos, porque se da más que todo en las plantas, pero también en los animales, sobre todo los inferiores, en los invertebrados. Profesor, yo he Correcto. escuchado que las langostas siempre presentan, en la mayoría de casos, presentan hermafroditas. Algunas. Esos son crustáceos, algunos, no todas, algunos. Pero ellos tienen una estrategia, es interesante, porque teniendo los dos sexos, entonces la estrategia que tienen ellos, y dependiendo la población, ellos activan primero un órgano y después otro. ¿Me hago entender? Dependiendo la estructura poblacional, y si hay, dependiendo también de las condiciones, entonces primero son hembras y luego se comportan como machos, dependiendo de la población. ¿Sí? Entonces, siendo hermafroditas, habrá una población de machos y también de hembras, pero que se están activando sincrónicamente para poder aparearse. ¿Están entendiendo eso o no? Cuando activan primero el género masculino son protogínicos, o sea, que están primero madurando, están madurando primero los testículos. Entonces se dicen, que son protándricos. Y son protogínicos cuando maduran primero a los óvulos. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la estructura poblacional, unos madurarán primero los testículos y otros madurarán los ovarios para garantizar que haya una fecundación y que la dinámica de la población se mantenga dentro de un número razonable y que la especie pueda seguir con su dinámica natural en su ambiente. ¿Están entendiendo o no esa parte? Sí, señor. Y bueno, dicen que los rotíferos son sésiles o de vida libre. Entonces, eso también depende de su estructura corporal. Porque si es un individuo que solo tiene corona, siempre va a estar en el ambiente. Entonces, ¿cómo lo podemos catalogar? Siempre va a estar moviéndose. Entonces, ¿cómo lo catalogamos? Y que solo tiene corona. Entonces, sí, pero entonces decimos, es de vida libre, se encuentra en el ambiente, entonces decimos que es planctónico. Acuérdense del tamaño. Ellos tienen tamaños muy pequeños. Pero hay otros que tienen muy reducida la corona, pero tienen un pie desarrollado.
muy desarrollado, más que la corona, y siempre va a estar adherido al sustrato. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Bentónico. Entonces, es un individuo sésil, ¿correcto? Y pero como es sésil, entonces ya hace parte del bentos, lo podemos llamar bentónico. Pero hay individuos que tienen una corona desarrollada, pero también tienen un pie desarrollado. Entonces, ¿cómo los catalogamos? Tienen las dos estructuras, hablando de su morfología. Entonces, son planctónicos y son bentónicos a la vez. Entonces, podemos decir que los rotíferos son planctónicos, o son bentónicos, o pueden ser planctónicos y bentónicos a la vez. ¿Y de qué va a depender eso, Daniel? De su morfología, profesor. Esa, de que tenga más desarrollada una estructura o la otra. Si tienen más desarrollada la estructura anterior, entonces, ¿qué son? Si tienen más desarrollada la estructura anterior, ¿qué son? Rápido. Anterior hacia la cabeza. Entonces son Planctónico. planctónicos. Si tienen desarrollado más la estructura posterior, ¿qué son? Bentónicos. Bentónico. Porque están desarrollando más el pie. Pero si tienen desarrollados tanto la estructura anterior como la posterior, entonces son de los dos ambientes, planctónicos y bentónicos. Entonces los rotíferos los podemos encontrar en todos esos ambientes, dependiendo de su morfología. Ya creo que eso está claro. Entonces, ¿qué es? A ver, ¿qué es esto? Rápido, díganlo. Rotífero. Entonces voy a colocar el cursor en alguna parte y ustedes me van a decir qué es eso. Entonces, ¿qué es eso? La corona de Cilios. cilios. ¿Qué es esto? La epidermis. Sí, muy bien. Pero la epidermis está dentro de una lórica, ¿correcto? Entonces todo esto es el tronco. Y el tronco está encerrado dentro de esta lórica, que es una característica de los rotíferos. Entonces todo eso es su lórica. ¿Qué es su tronco? ¿Qué es esto? Pie. Esto que es el pie. ¿Y qué es esto acá? Sus dedos. Entonces, el pie y los dedos, ya saben que es para adherir ese animal a un sustrato, y ya sabemos que la corona de cilios le va a permitir al animal entonces poder desplazarse en el ambiente y moverse y colectar el alimento. Miren, ¿qué aprendimos aquí diferente? Que el tronco está cubierto por una lórica. Y la lórica es una secreción glandular de la epidermis, pero que no es cutícula. Ojo, la lórica no es cutícula. Es producido por las glándulas de la epidermis, formando como esta estructura, como esta coraza, pero que no es cutícula. A ver, ¿qué es esto acá? La corona. ¿Qué es esto acá? Tronco. El tronco. ¿Qué es esto aquí? Mira, aquí pequeñito acá. Ahí yo creo que lo alcanzan a ver. ¿Qué es? El pie, profe. Y aquí miren, aquí solo se ve un pedacito del dedo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué ven acá? En F. Y solo se ve F. ¿Qué es esto acá? ¿Qué es? La lórica. La lórica, muy bien. ¿Esto acá? El pie. Pie. ¿Esto acá?
pies, Esto acá, lórica, lórica. Ya saben que la lórica es el tronco, ¿verdad? Esto acá, los pies, muy bien. Ahora coloquen nemátodos. Coloquen. Escriban en su cuaderno, nemátodos. Entonces, características. Comenzamos. También son triblásticos, también son bilaterales y son pseudocelomados. Esas tres características también responden a los nemátodos. Dice que su cuerpo ya es redondeado. Los nemátodos los llaman gusanos redondos o cilíndricos. Pero aquí el cuerpo, miren, el cuerpo que es redondeado está cubierto por una cutícula externa formada por varias capas. Ahí tenemos ya una diferencia con los rotíferos. Los rotíferos no tienen cutícula, no tienen cutícula. Los nemátodos sí tienen cutícula. Entonces, el cuerpo ya tiende a ser un poquito más redondeado y la epidermis secreta una cutícula, que es de protección. ¿Listo? Entonces, estos individuos tienen cutícula, los nemátodos. Dice que hay órganos sensoriales en la cabeza, se llaman anfibios, pero que algunos otros grupos pueden desarrollar órganos sensoriales hacia la cola. Como son hacia la cola, se llaman caudales y se denominan fásmidos. Esto hace de que los nemátodos se separen en dos grandes grupos. Ojo, hablando taxonómicamente. Los que tienen anfibios, ojo, los que tienen anfibios hacen parte de una, llamémoslo, de una clase que se llama adenoforia. Coloquen eso. Los que tienen anfibios hacen parte de una clase que se llama adenófora. Y los que tienen fásmidos hacen parte de una clase que se llama, a ver, ¿cómo les digo yo? Sesernentea. Sesernentea. Oh. Sesernentea, a ver. Profe, ¿Sí? usted sabe la famosa lombriz que uno tiene, son nemátodos también, ¿verdad? No. Las que uno tiene en el intestino. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Sesernentea. Exactamente. Exacto, sesernentea. Entonces tenemos en los nemátodos dos clases, adenófora y sesernentea. Pero ¿de qué depende de que se forma uno o la otra? A ver, ¿de qué depende? De que tengan una clase de órgano sensorial. Si tienen anfibios, hacen parte de la clase adenoforia. Y si tienen fásmidos, hacen parte de la clase sesernentea. ¿Me estoy haciendo entender? Un nemátodo no tiene los dos tipos de órganos sensoriales. Siempre va a haber uno. Y dependiendo ese, se segrega a una clase o se segrega a la otra. Si tienen anfibios, ¿de qué tipo de nemátodos estamos hablando? Si tiene anfibios, estamos hablando de qué tipo de nemátodo. Si tiene anfibios, hablamos de nemátodos que... Adenófora. Exactamente, adenóforos, o que pertenecen a la clase adenoforia. Y si tiene fásmidos, aquí fásmidos, si solo tiene fásmidos, entonces
¿Son nemátodos que pertenecen a qué clase? ¿Cómo se dice? Cesernentea. Entonces, esas son las únicas dos clases que vamos a encontrar y que dependen del tipo de órgano sensorial que tengan. Ojo, que los anfibios siempre se van a encontrar a la cabeza y los fásmidos siempre se van a encontrar hacia la parte de la cola o caudal. Pero sea cual sea, a ver, su función, sea cual sea el tipo, va a ser quimiorreceptora. Es decir, ¿para qué les sirven esos órganos sensoriales a los nemátodos? A ver. Para guiarse en la núcleo, ¿no? No, esos son son los fotorreceptores. Tanto anfibios como fásmidos son quimiorreceptores. Entonces, ¿para qué le va a servir a esos individuos? Rápido. Para encontrar su alimento. ¿Qué más? ¿Perdón? Profesor, por ejemplo, si el agua no es apta para su supervivencia. Más o menos, Daniel, pero no. Más que todo le sirve es para poder captar, oler. Es como un órgano olfativo para esos individuos. Ellos huelen su alimento, sienten su alimento, degustan su alimento a través de esos órganos. Entonces, por eso es que se dice que son quimiorreceptores, porque sienten, huelen a sus presas con relación a esos órganos. Entonces se dice que son quimiorreceptores. Miren lo que les voy a decir, para que no se me vayan a perder. Los adenóforos, por lo general, son de vida libre. Los que tienen anfibios son de vida libre. Y los cesernenteos, por lo general, son parásitos. Acuérdense que entre los nemátodos encontramos tanto formas de vida libre como formas parásitas. Los parásitos hacen parte de los cesernenteos, mientras que los de vida libre hacen parte de la clase adenófora. Ojo con eso. Tienen tracto digestivo completo, así como en los rotíferos. Igual. Tienen boca, que está rodeada por 6 labios, que portan también órganos sensoriales, ya sean papilas, sedas. Después de la boca entonces seguirá la faringe, luego el esófago, luego el estómago, luego el intestino y luego el ano. Ojo, tracto digestivo completo, boca y ano. Muchos poseen un sistema excretor y que está compuesto por 1 o 2 células renetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí en estos nemátodos no podemos decir que tienen protonefridios. Eso solo aplica para otro tipo de pseudocelomados. Estos individuos tienen células renetas. Y esas se van a encargar básicamente de equilibrar a esos animales en cuanto al agua que tengan en su interior y tanto a los minerales que tengan en su interior. Van a ser osmorreguladores, en otras palabras. ¿Listo? Pero son células, no es un órgano como tal, no es un protonefridio. Es 1 o 2 células que se llaman renetas y que están osmorregulando al individuo con relación al ambiente donde se encuentra. Al igual que los rotíferos, carecen de sistema circulatorio y respiratorio, por lo tanto el intercambio de gases, ¿por dónde lo hacen? Rápido. Y eso sí se parece a los rotíferos. El intercambio de gases lo hacen a través de su tegumento o a través de su cutícula. Muy bien. No hay sistema circulatorio tampoco. Hay musculatura longitudinal, eso ya lo hablamos, y que es muy importante porque está relacionada con el movimiento de esos animales. Hay un sistema nervioso, sí, que está formado por cordones nerviosos, que por lo general son 4 cordones nerviosos longitudinales.
Y como en los rotíferos, ojo, como en los rotíferos, aquí podemos decir que tienen sexos separados y que hay dimorfismo sexual. Sexos separados quiere decir hembra por un lado, macho por el otro, pero que la hembra y el macho es diferente en cuanto a su estructura. Por lo general las hembras son mucho más grandes que los machos. ¿En los rotíferos hay dimorfismo sexual? ¿Sí o no? En los rotíferos. No, profesor. No. Claro que sí, Daniel, acuérdense que la hembra es mucho más grande y en los rotíferos el macho es chiquitico, reducido y en muchos casos ni siquiera se conoce. Entonces, Daniel, claro que hay dimorfismo en los rotíferos también. Pero tanto nemátodos como rotíferos, en ambos grupos hay dimorfismo sexual. Y los sexos son separados. ¿Correcto? Sexo separado y dimorfismo, ambas cosas. Profe, entonces en los rotíferos podemos poner una característica que tiene dimorfismo sexual. También, claro que sí. Eso lo aprendimos, porque el macho es muy reducido y muy chiquitico. Y en los nematos también hay dimorfismo. Miren, ¿dónde encontramos a los nemátodos? Los encontramos en el mar, son marinos, de agua dulce y terrestres también. Hay formas terrestres. Son de vida libre, pero también hay formas parásitas. Ya sean parásitas de planta, de las plantas, entonces dicen que son fitoparásitos o parásitos de los animales. Entonces se dicen que son zooparásitos. Entonces encontramos que hay parásitos para plantas y parásitos para animales. Pero también encontramos formas libres y los encontramos en todos los ambientes. Por lo general las formas libres, en todos los ambientes los encontramos. ¿Están entendiendo eso o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Muy bien. Ahí vamos, profe. ¿Qué es eso? Esto es un nemato de vida libre. Es uno de vida libre, mire. Y está asociado por aquí a microalgas. Estos son microalgas filamentosas, qué sé yo, algún vegetal, alguna especie trical. Pero entonces, como es un nemato de vida libre, ¿a qué clase lo puedo ubicar? Rápido. Ustedes me dicen, profesor, ¿eso es un nemato? ¿Es un qué? Adenófora. Un adenóforo, muy bien. Porque es uno de vida libre, es un adenóforo. Entonces, vamos a repartir las muestras de trabajo, ahora sí. Repartición de las muestras. Repartición. Entonces, esto debieron enviarme. Entonces, para los del grupo, para los del grupo de 2 a 5, para los del grupo de 2 a 5, todos van a trabajar estos dos representantes. Aquí tenemos, ¿este qué es? ¿Cómo así, profe? De 2 al 5. Nosotros, lo que pasa es que nosotros tenemos un grupo de trabajo ya y hay unos que somos del grupo de 2 aquí. Entonces, Ustedes están revueltos. usted dijo que eso no importaba. Entonces, Ustedes están revueltos, ¿verdad? Bueno, hoy no cito a todos los dos grupos, profe. Por eso, pero están revueltos, es lo que trato. y nosotros estamos trabajando revueltos también. Espérate, tranquila. Solo me tengo que ir a los grupos, espérate. Ustedes deben estar. A ver, vamos a ver si es este.
Entonces, grupo 1, que es Marcela Arroyo, Sara Mendoza, Daniel Pérez, José Vergara, Steven Riaño y José Ortega. ¿Listo? Grupo 2, que es Keilen Salcedo, Andrea Villalba, Juan González Murcia, Juliana Jiménez, Daniel García, Víctor Delgado. Grupo 3, María Andosilla, ¿sí? Shirley Garcés, Albert Arrieta, Estefanía James, Manuel Guerra y Aldair Ortiz. Esos 3 grupos van a trabajar esa muestra. La muestra del laboratorio número 1. Esos 3 grupos entonces van a trabajar con este nemátodo de vida libre, que es una adenoforia o adenóforo, y van a trabajar con este rotífero, que hace parte de esta especie, que se llama Brachionus plicatis. ¿Listo? Entonces, grupo 1, 2 y 3 van a trabajar estas 2 muestras. ¿Cuáles? Este adenoforio y este Brachionus plicatis. Van a trabajar la muestra de laboratorio número 1. ¿Correcto o no correcto? Sí, señor. Bueno, eso es importante. Bien. Grupo 4. El grupo 4 es Julio Alba, Luis Sierra, Osvaldo Díaz, Wilson Montes, Daniela Garcés, Paulina Brango. Grupo 5. María Piñeres, María Claudia Vergara, Janelis Pérez, Jader Ladeus. Jader, ¿está Jader ahí? Jader no está. Nada, profe, tremendo no está. Jader vive, él es de Lorica. Él es loriquero. Exacto. Yo que no, profe. ¿No? Bueno. Sebastián Doria y Juan Rafael Gómez. Ese es el grupo 5. Y el grupo 6 es Juan Arizal, Laura Álvarez, Laura Olascuaga, Andrea Bolívar, Daniel Ruiz y Danilo Vargas. Grupo 4, 5 y 6 van a trabajar esta muestra de laboratorio número 2. Y van a trabajar, miren, este es un nemátodo, pero ojo, este es el cernenteo. ¿Qué quiere decir? Es un nemátodo parásito. Y la especie es Ascaris lumbricoides. Van a trabajar a este nemátodo, un parásito que es Ascaris lumbricoides, y van a trabajar a un rotífero que también es muy aplicado en la acuicultura, que es Brachionus rotundiformis. Grupo 4, 5 y 6 van a trabajar esta muestra, compuesta por estas 2 especies. ¿Listo? Profe, uno le puede nombrar esos mucílagos. Lo puede decir si quiere. ¿Listo? Grupo 4, 5 y 6 van a trabajar esa muestra, la número 2. Ahora, grupo 7. Grupo 7. El grupo 7 está compuesto por Karen Cabrales, Elson Vergara, Luis Carlos Rivero, Navid Pocaterra, Juliana Petro y Juan Tuirán. Y el grupo 8, Luz Polo, Jennifer Bello, Eduardo Pernet, María José Polo, Andrés Castro y Luis Valencia. Grupo 7 y grupo 8 van a trabajar la muestra número 3, que es esta. Es un Ascaris lumbricoides, también básicamente el mismo, y van a trabajar un rotífero que hace parte del género Epiphanes, que es este, que tiene su lórica, aquí tiene su corona de cilios, su pie y ahí sus dedos, pero no es Brachionus, es del género Epiphanes. Grupo, entonces el grupo 7 y el grupo 8 trabajan esa muestra número 3.
Y creo que ya ahí está todo, ¿verdad? Entonces ahí tienen las 3 muestras que van a trabajar, ya están distribuidas. Ya lo otro es que ustedes me elaboren el informe de laboratorio. ¿Qué opinan ustedes de eso? Muy bien, profe. ¿Y para cuándo sería? Uno va, profe, uno va, ¿para cuándo? ¿Y para cuándo tienen que entregarme ese informe? Excelente, profe. ¿Cuándo? 8 días. Dentro de 8 días. Dentro de 8 días. Te lo entregan a la plataforma EVA, ¿oyeron? ¿Correcto? Y listo. Entonces mañana nos encontramos. ¿A qué hora nos encontramos mañana? Temprano, profe. A las 8. A las 6. A las 8. No, que 8, ni que 8. ¿A qué hora nos encontramos? 6:30, profe. A las 6:30. Y a las A las 7. Tan temprano, profe. 7, profe. A las 7, profe. Yo tengo que desplazarme de un lugar a otro, profe. No, 6:30. Porque si yo tengo otra Está bien, clase. profe, a las 7, profe. 6:30. ¿Listo? Entonces miren, tienen 8 días para elaborarme. Tienen Profe. 8 días para elaborar Navid. Y Claudio, cuenta. La guía, profe, ¿dónde se encuentra? La guía se la voy a mandar, es decir, esta presentación y esta guía se las van a mandar en la próxima hora. ¿Listo? María Claudia. Ok, profe. En la próxima hora le van a Ok, mandar profe, muchas gracias. guía y esta presentación. Navid, Ok. ¿ibas a decir algo? Las va a mandar con Eva. Con Eva. Porque ustedes tienen un grupo, de manera que esos documentos van directamente ahí. Gracias, profe. Listo. Nos vemos a las 6:30. ¿Dónde está Estefanía Padilla? Se nos fue Estefanía. Estefanía se nos fue. Bueno, Parece. no importa. Entonces, muchachos, nos vemos a las 6:30. En la próxima hora les va a llegar esos documentos. Pásenla bien y nos vemos mañana. María Claudia, ¿ibas a decir algo? Profe, sí, quería decirle que la compañera María José tuvo que salir de la clase, que si por favor la excusa, que se le María presentó José, un ¿qué? problema con el internet. María José. Piñeres era. Listo. Piñeres. Piñeres, Sí. Bueno, chao pues. Profe, Adiós. mire, yo desactivé la cámara porque se escuchaba Ah, profe. cortado a veces cuando la activaba. Entonces no entendía Listo, Navi. casi la clase. Listo, tranquilo. Cuídense mucho, Muchas gracias. ya saben, distanciamiento social, protéjanse y